Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar sobre contratación laboral. El grupo está conformado por Marcela Lozano, Juliana Méndez. Nayibel Salcedo. y yo, Carlos Mauricio Bermúdez. Somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy día debemos tener claro que en Colombia todo lo referente a cuestiones laborales o de contratos en su parte legal se revisa o lo define el Código Sustantivo del Trabajo. En el título 1, capítulo 1, artículo 22, vemos la definición de qué es contrato. Entonces, contrato laboral es todo aquel donde una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo una dependencia y una remuneración. La primera parte se denomina, o sea, la persona que presta el servicio se denomina trabajador, la persona que lo recibe y remunera se denomina empleador y la remuneración se denomina salario. En el Código Sustantivo tenemos los elementos esenciales en el artículo 23, donde el primer elemento es actividad personal del trabajador, donde se estipula un contrato de las dos partes. Estas dos partes serían el empleador y el trabajador, y las actividades estipuladas al trabajador deben ser realizadas directamente por él y no ser asignadas a ningún tercero. Tenemos el segundo elemento, que es la subordinación, donde el empleador exige el cumplimiento de órdenes en cuanto a la cantidad de trabajo, el tiempo de trabajo, el modo que va a trabajar el trabajador, y también esta subordinación debe existir durante la duración del contrato. Entonces el trabajador debe acatar y dar cumplimiento a las órdenes que le dé el empleador. ¿Listo? Y por último tenemos el tercer elemento, que ya es la base de los otros tres elementos, en donde por una actividad donde una persona ejecuta y tiene una subordinación, se genera una remuneración, a lo que se le llama un salario de retribución. No importando cómo lo llamen las partes, siempre debe existir este elemento. Bueno, para concluir el capítulo 1 del título 1 están los artículos del 24 al 28, donde nos habla el artículo 24 sobre la presunción. Esto nos dice pues que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato. El artículo 25 nos habla sobre la concurrencia de contratos, que básicamente lo que nos dice es que un contrato no pierde su naturaleza, así esté al mismo tiempo con otro contrato. Todo se sigue rigiendo bajo el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 26 nos habla de la coexistencia de contratos, que lo que quiere decir es que una persona puede tener uno, dos o más contratos al mismo tiempo, a menos de que haya una cláusula de exclusividad en alguno de los contratos. El artículo 27 nos habla de la remuneración del trabajo, que dice que cualquier trabajo que tenga dependencia debe ser remunerado. El artículo 28 habla sobre las utilidades y pérdidas, que nos dice que cualquier trabajador, o sea, puede ser partícipe de las utilidades o beneficios del empleador, más no de sus pérdidas. Entonces continuamos, en este caso, con el capítulo cuarto, modalidades de contrato. Entonces, dentro de las modalidades de contrato tenemos la forma, y el primero, en este caso, sería escrito y el verbal. Entonces, dentro del verbal tenemos algo muy importante, y es que este contrato se celebra entre las dos partes, deben ponerse de acuerdo en los siguientes puntos. Entonces, las dos partes siempre va a ser el trabajador y el empleador. Los siguientes puntos son: el primero, la índole del trabajo que se va a realizar y en dónde se va a ejecutar la actividad. El segundo punto debe ser la cuantía y la remuneración, ya sea por obras ejecutadas, por, en este caso, destajo, por obra labor, en este caso, o lo que de pronto se debe verificar en el contrato. Y lo tercero que deben tener en cuenta es la duración de este contrato. El siguiente, en este caso, es el contrato escrito, que está en el artículo 39, que es un documento que queda con las firmas del empleador y del trabajador. Este documento debe contener las siguientes cosas, aparte de las cláusulas que se dejen estipuladas. Lo primero es la identificación del empleador, del trabajador, número de cédula y lugar de domicilio. También debe contener el lugar en donde se celebra el contrato y el lugar en donde el trabajador va a desempeñar sus funciones. La naturaleza del trabajo, también la remuneración, que debe estipular forma de pago, periodo de pago y el valor a cancelar. También debe tener una terminación de contrato, aparte de las cláusulas de terminación, debe tener una forma
y unos periodos. Debe tener una habitación, de pronto si la persona se debe desplazar hacia algún lado de trabajo, debe contener los viáticos, o sea, que incluye su habitación, alimentación, que incluye dentro de este contrato. De resto, pues el contrato verbal y escrito son legales los dos para el Código Sustantivo del Trabajo. En su modalidad también tenemos el contenido, tenemos el artículo 40 que es el carnet, en donde si las empresas quieren llevar un control de identificación para las personas que están prestándoles el servicio en sus diferentes modalidades, expedirán un carnet a sus trabajadores, a los contratistas y al personal, en donde este debe llevar su nombre, su número de identificación y el cargo del trabajador. Si es un contratista, debe llevar la razón social o el nombre de la empresa contratista. De igual manera, este carnet debe estar firmado por una persona autorizada para que pueda ser expedido. Luego tenemos en el artículo 41 el registro de ingreso de trabajadores. Si el empleador tiene más de 5 trabajadores y no se estipuló un contrato escrito o un carnet, se debe mantener un registro de ingreso de los trabajadores donde tiene que estipular 3 ítems. El primero, especificación y sitio donde se va a trabajar, la cuantía del trabajo y también la remuneración. Y por último, la duración que debe tener este contrato. Bueno, el artículo 42 nos habla sobre la certificación del contrato. Acá dice que cuando hay 5 o menos trabajadores y no existe un contrato escrito, el empleador puede, por medio de los empleados o de autoridades administrativas, hacer una certificación del contrato. Esta debe contener por lo menos o constar con el nombre de los contratantes, la forma inicial de la prestación del servicio y la naturaleza y duración del contrato. El empleador, si lo quiere o lo exige, puede al lado hacer como una certificación de la declaración de conformidad del trabajador o de sus observaciones. En el artículo 43 tenemos las cláusulas ineficaces, que estas no producen ningún efecto bajo el reglamento que desmejore las condiciones del trabajador relacionado con lo estipulado en las leyes. Por lo tanto, no es posible pactar condiciones inferiores a las mínimas. Y por último tenemos el artículo 44, que es la cláusula de no concurrencia, donde el empleador obliga al trabajador a no prestar ningún servicio a sus competidores. Es decir, que cuando se termine el contrato, esto no tiene ningún efecto alguno. Ahora hablamos según su duración. Esto se encuentra en el artículo 45. El artículo 46 nos habla del contrato de término fijo. Este debe ser escrito y no puede ser superior a 3 años. Digamos, cuando se da la terminación, el empleador debe avisar con 30 días de anticipación y por escrito de la terminación, si no, este se renueva automáticamente por su mismo periodo. En el artículo 47 tenemos el tiempo determinado, que debe ser por escrito y con una duración que no puede exceder los 2 años, igualmente renovable indefinidamente. Del tiempo determinado sale el ítem de duración indefinida y este se estipula cuando no se tiene un término fijo o tampoco se determina la hora laboral. Además, tiene vigencia por las causas de los orígenes que la iniciaron. El artículo 50 nos habla sobre la revisión. Esto quiere decir, que cualquier contrato es revisable. Esto sucede generalmente cuando suceden imprevistos o no hay una normalidad en la parte económica. Entonces, las dos partes, trabajador y empleador, pueden referirse al contrato y revisarlo. Cuando no llegan a un acuerdo, el que se encarga de dictaminar es la justicia de trabajo, pero mientras esto pasa, el contrato sigue funcionando con todo su vigor. Del artículo 51 al artículo 53 habla de la suspensión y reanudación del contrato. En la suspensión tenemos, se puede suspender el contrato por fuerza mayor, por muerte del patrono, suspensión de actividades, licencia o permiso temporal, también porque el trabajador es llamado a prestar el servicio militar, la retención preventiva y la huelga declarada. Tenemos el artículo 54 donde está la prueba de contrato, donde se establece una prueba
que se estipula entre el empleador y el trabajador, donde se mira si se cumple con las expectativas. En caso de que no se cumpla con las expectativas de las actividades, este contrato puede ser terminado sin ningún efecto y tampoco ninguna indemnización. Por último, vamos a hablar de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Esto pues básicamente permite mejorar las condiciones de un contrato. También permite mejorar la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Para hacer los mejoramientos se debe tener en cuenta varios ítems. El primero, los salarios; el segundo, horas de trabajo; el tercero, beneficios; el cuarto, remuneración; el quinto, reconocimiento; y por último, el tiempo de descanso. La idea es que al tener en cuenta estos 6 ítems, las dos partes pues queden contentas, las dos partes tengan beneficios y pues mutuamente se ayuden para que el contrato tenga un feliz término. Ya con esto terminamos. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos puedan ver en otros videos. Hasta luego.